Se había rumoreado con esta posibilidad, pero Renfe parece haberla descartado tajantemente. La idea de que la compañía pública alquilase de algún modo parte de su flota a Wigo Irio para que pudiesen desembarcar en varias rutas españolas que parece cerrarse, y todo en un momento especialmente delicado en lo que se refiere a la competencia ferroviaria en nuestro país. Hemos hablado en varios vídeos de los planes a largo plazo tanto de Wigo como de Irio de poder llegar a varias rutas de alta velocidad que de momento no están abiertas a la competencia, pero lo estarán en pocos años, pero donde sigue existiendo la barrera por ahora infranqueable para ambas marcas de los dos tipos de ancho de vía, un obstáculo que solo podría resolverse de dos formas: la compra de nuevo material rodante para ambas firmas por un lado y la opción de alquilar algunos trenes a Renfe que sí pueden hacer dichas rutas. La primera opción no solo es cara, sino a medio plazo de varios años vista, que sigue sin convencer a ninguna de las marcas, que a pesar de rumores y declaraciones parece seguir dilatándose sine die. La otra opción sería más asequible y sobre todo rápida, la de alquilar algunos trenes a Renfe y poder prestar el servicio no solo con un material que ya es apto para dichas líneas, sino además evitar el periodo de prueba y homologación. Sin embargo, esta posibilidad siempre se presentó como extremadamente remota por varios motivos. Uno de los más obvios, que alquilar trenes a marcas rivales supondría un tiro en el pie a los intereses de Renfe, marcas que además sin esa opción no podrían entrar ni a la ruta asturiana, a las gallegas o la Sevilla-Cádiz, aunque el motivo más simple y lógico es el que ya podemos comprobar en nuestro día a día. Renfe no tiene suficientes trenes para cubrir la mayoría de rutas y muchas veces tiene que hacer encaje de bolillos para distribuir su justa flota en las diferentes líneas y prestar un servicio lo suficientemente interesante. Pero en la mayoría de casos más que justo o lejos de poder explotar su potencial, de tal modo que cuando se incorporan más unidades o plazas, el incremento de viajeros se nota casi al día siguiente, como ha pasado recientemente en las novedades ya contadas en otros vídeos en las rutas gallegas y extremeña. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Este cierre a la idea de poder alquilar trenes a Wigo e Irio lo dejó descartado el propio presidente de Renfe en recientes declaraciones, asegurando que no les importa competir y que el marco actual europeo obliga a los países a poner facilidades para la liberalización, pero que si las distintas compañías quieren entrar en más rutas españolas, tendrán que invertir para ello. Todo en un momento muy tenso en varios frentes, con recientes incidentes con Wigo en el ojo del huracán, de gran polémica y acusaciones cruzadas, y una compañía que ha tenido que hacer malabarismos para poder entrar en las rutas andaluzas, mientras Irio parece preferir mejorar aún más sus números en las rutas donde ya da servicio, descartando por el momento expandirse a más ciudades. Todo esto además llega tras las recientes afirmaciones desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha cargado con dureza contra la propuesta de nuevos cánones ferroviarios elaborada por Adif, donde el regulador acusa al administrador de infraestructuras de fijar una serie de bonificaciones a los cánones que, lejos de ser rentables, perjudican a los nuevos operadores de alta velocidad, Wigo e Irio, en beneficio de Renfe, el operador público con mayor implantación, asegurando que genera una desigualdad clara entre los diferentes tipos de servicios de alta velocidad, llegando a calificar el modelo de discriminatorio, cuestionando las altas bonificaciones aplicadas a los servicios que el gestor cataloga como VL2 y VL3, que tasan los servicios de ancho variable y los trenes transversales que no paran en Madrid. Un tema, el de los cánones, donde siempre se han quejado de forma clara y pública tanto Irio como Wigo, asegurando que lastran su competitividad y les alejan de los beneficios que persiguen desde su aterrizaje en España, impidiéndoles ofrecer mejores tarifas. Un tema que, visto lo visto, seguirá siendo delicado y dará que hablar todavía mucho en los próximos tiempos, por lo que seguiremos pendientes ante las novedades que lleguen. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.